Existe un país en el corazón de Sudamérica del que se habla poco, y cuando se habla casi siempre es con desconfianza. Se dice que es el refugio de quienes huyen, que todo allí funciona en las sombras, que la pobreza es extrema y las oportunidades inexistentes. Se le describe como un lugar olvidado, atrasado, sin futuro. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Es Paraguay realmente ese rincón oscuro que muchos imaginan? ¿O existe una realidad completamente distinta detrás de esa fama? Hoy vamos a adentrarnos en la vida cotidiana de este país, en sus calles, sus mercados, sus hogares, para descubrir cómo se vive realmente más allá del mito. Porque quizás lo que creemos saber sobre Paraguay tiene más de rumor que de verdad. Para entender cómo nació esta reputación hay que mirar hacia atrás. Paraguay es un país que ha vivido encerrado en sí mismo durante gran parte de su historia. Primero estuvo el aislamiento colonial, luego las dictaduras, y entre medio una de las guerras más devastadoras del continente, la Guerra de la Triple Alianza, que a mediados del siglo XIX redujo su población de manera dramática. Esa guerra dejó cicatrices profundas, no solo en su demografía, sino en su economía y en la forma en que el resto de la región lo percibía. Paraguay quedó marcado como un territorio vulnerable, débil, olvidado. Después vino la dictadura de Alfredo Stroessner, que duró más de 3 décadas. Ese régimen consolidó la imagen de Paraguay como un lugar autoritario, cerrado, donde las leyes eran flexibles para algunos y rígidas para otros. Durante esos años, el país se convirtió en un punto de paso para contrabandistas, en un refugio para quienes buscaban evadir la justicia de otros lugares. Esa etapa alimentó rumores que aún hoy persisten, que en Paraguay todo se puede arreglar con dinero, que las instituciones no funcionan, que es un territorio sin control. Pero el problema no es solo histórico, también tiene que ver con la ubicación geográfica. Paraguay no tiene salida al mar. Está rodeado por Brasil, Argentina y Bolivia. Esa condición de país mediterráneo ha dificultado históricamente su integración económica y su visibilidad internacional. No aparece en las rutas turísticas clásicas. No tiene playas que atraigan a millones de visitantes. No produce petróleo ni tiene recursos que llamen la atención de las grandes potencias. En el imaginario colectivo, Paraguay quedó como un espacio en blanco en el mapa, un país del que se sabe poco y sobre el que se asume mucho. A esto se suma la cobertura mediática. Cuando los medios internacionales mencionan a Paraguay, suele ser por escándalos, narcotráfico en la frontera con Brasil, deforestación en el Chaco, casos de corrupción. Rara vez se habla de su gente, de su cultura, de su economía cotidiana. Esa selectividad informativa refuerza una imagen distorsionada, y como el país no tiene una industria cultural masiva que compita con esa narrativa, el estereotipo se perpetúa sin resistencia. Otra capa del mito tiene que ver con la percepción de pobreza. Paraguay es, efectivamente, uno de los países con menor desarrollo relativo en la región, pero eso no significa que sea un lugar sin vida, sin comercio, sin movimiento. Sin embargo, para quienes solo ven cifras y estadísticas, la conclusión es rápida. Si es pobre, debe ser peligroso, caótico, desesperado. Esa simplificación ignora la complejidad de una sociedad que ha aprendido a funcionar con sus propias reglas, con sus propios ritmos, con una informalidad que no siempre es sinónimo de desorden. El guaraní, el idioma originario que aún habla la mayoría de la población, también juega un rol en esta percepción. Para muchos extranjeros, que un país mantenga su lengua indígena como idioma oficial es señal de aislamiento, de falta de modernidad. Pero en realidad, el bilingüismo paraguayo es una fortaleza cultural, una forma de resistencia identitaria que pocos países de la región conservan con tanta vitalidad. Sin embargo, esa diferencia lingüística contribuye a que Paraguay se sienta lejano, incomprendido, exótico en el peor sentido de la palabra. Todo esto se entrelaza para formar una narrativa que no es del todo falsa, pero que está incompleta. Sí, Paraguay tuvo un pasado difícil. Sí,
Enfrenta desafíos institucionales. Sí, hay pobreza y desigualdad. Pero reducir un país entero a esos elementos es ignorar la vida real de millones de personas que trabajan, que estudian, que construyen familias, que tienen aspiraciones y proyectos. Es confundir la fama con la realidad. Y esa confusión es precisamente lo que queremos deshacer. Paraguay está ubicado en el centro de Sudamérica, sin acceso al océano, pero con dos ríos fundamentales, el Paraguay y el Paraná. Esos ríos no solo definen sus fronteras, sino también su economía y su vida cotidiana. El río Paraguay divide al país en dos regiones completamente distintas. Al este, la región oriental, donde vive casi toda la población. Al oeste, el Chaco, una inmensa llanura semidesértica que ocupa más de la mitad del territorio, pero donde habita apenas el 5% de los paraguayos. La región oriental es verde, húmeda, atravesada por colinas y bosques. Es donde están las principales ciudades: Asunción, Ciudad del Este, Encarnación. Es la zona agrícola, ganadera, comercial. Aquí el clima es subtropical, con veranos intensos que superan los 40 grados y una humedad que se siente en cada respiración. Los inviernos son suaves, pero las tormentas eléctricas son frecuentes y espectaculares. El Chaco, por otro lado, es un territorio extremo. Allí el calor es aún más brutal, las lluvias escasas y la vegetación baja y espinosa. Es una región de estancias ganaderas, de comunidades indígenas, de distancias enormes entre un pueblo y otro. Viajar por el Chaco es adentrarse en un paisaje que parece no tener fin, donde el horizonte es plano y el silencio es absoluto. Para quienes viven allí, la vida transcurre con una lentitud que desconcierta a los visitantes urbanos. Esta división geográfica no es solo física, también es económica y cultural. La mayor parte del desarrollo está concentrado en la región oriental, especialmente en el área cercana a Asunción y en la frontera con Brasil. Ciudad del Este, por ejemplo, es un centro comercial masivo, conocido por su zona franca y su flujo constante de mercancías. Allí conviven paraguayos, brasileños, árabes, chinos, coreanos, todos dedicados al comercio formal e informal. El clima influye directamente en cómo se vive. Durante el verano, el calor es tan intenso que las calles se vacían al mediodía. La gente adapta sus horarios, se trabaja temprano, se descansa durante las horas pico de temperatura y la actividad se retoma al atardecer. En las casas, los ventiladores giran sin parar y quienes pueden permitírselo instalan aires acondicionados. Pero en las zonas rurales y en los barrios más humildes, el calor se soporta a la sombra de los árboles, con terere en mano, esa infusión fría de yerba mate que se comparte en rondas interminables. Las ciudades paraguayas no son verticales como Buenos Aires o Sao Paulo. Asunción es una capital baja, extendida, sin rascacielos que dominen el paisaje. Las construcciones son modestas, de 1 o 2 pisos, y las calles están llenas de pequeños comercios, talleres mecánicos, despensas, puestos de comida callejera. No hay un centro histórico monumentalizado, ni grandes avenidas diseñadas para el turismo. Asunción es funcional, cotidiana, sin pretensiones estéticas. En las zonas rurales la vida gira en torno a la tierra. Las familias cultivan mandioca, maíz, caña de azúcar, algodón. Las casas son sencillas, muchas veces sin terminar, con techos de zinc y paredes de ladrillo visto. No hay un concepto de privacidad como en las grandes ciudades. Las puertas están abiertas, los vecinos se conocen. La comunidad funciona como una red de apoyo constante. El río Paraguay no es solo una frontera. Es también una vía de transporte, de comercio, de vida. En sus orillas se asientan comunidades que viven de la pesca, del transporte fluvial, del contrabando menor. Cruzar el río hacia Argentina es algo cotidiano para miles de personas que trabajan de un lado y viven del otro. Esa porosidad fronteriza es parte de la identidad paraguaya, un país que se define tanto por lo que está dentro de sus límites como por lo que fluye a través de ellos. Vivir en Paraguay
Implica adaptarse a una informalidad que no siempre es caótica, sino simplemente distinta. La mayoría de las personas no tiene empleos formales con contratos estables. Se trabaja por cuenta propia, en pequeños negocios, en el comercio ambulante, en la construcción, en el campo. Esa informalidad no es sinónimo de pobreza extrema, pero sí de inestabilidad. Los ingresos varían de semana en semana, de temporada en temporada. En Asunción, la jornada comienza temprano. A las 6 de la mañana, las calles ya están llenas de movimiento. Los buses, viejos y ruidosos, recorren rutas fijas cargados de pasajeros. No hay metro, no hay trenes urbanos. El transporte público depende enteramente de esos colectivos que van desde el centro hacia los barrios periféricos, en viajes que pueden durar más de 1 hora. Dentro de los buses, la gente va apretada, en silencio, con la mirada perdida o la atención en el celular. Las casas en las zonas urbanas son, en su mayoría, modestas pero dignas. No es raro ver construcciones a medio terminar, paredes levantadas, hasta cierto punto, techos provisionales, espacios que se van ampliando con el tiempo. Esa forma de construir refleja una economía de ahorro constante, donde cada mejora se hace cuando hay dinero disponible, no según un plan arquitectónico completo. Las familias viven en espacios reducidos pero funcionales. La cocina es el corazón de la casa, donde se preparan comidas abundantes a base de mandioca, carne, sopa paraguaya, chipa. El almuerzo es la comida principal. Se come en casa siempre que es posible y se come en familia. No hay una cultura de almorzar fuera todos los días como en otras ciudades latinoamericanas. Los comedores populares existen, pero son económicos y básicos. Un plato de guiso, arroz, carne y ensalada por un precio accesible. La comida rápida internacional ha llegado, pero no domina. McDonald's, Burger King y otras cadenas existen en Asunción, pero conviven con las chiperas, las vendedoras de empanadas, los carritos de lomito. El trabajo en el sector informal es variado. Hay quienes venden ropa en mercados, quienes reparan celulares en pequeños puestos, quienes trabajan como albañiles, electricistas, plomeros sin estar registrados en ninguna empresa. Esa flexibilidad laboral permite sobrevivir, pero no ofrece seguridad. No hay aguinaldo garantizado, no hay jubilación, no hay cobertura médica estable. La salud pública existe, pero es deficiente. Quienes pueden, pagan por atención privada, que tampoco es costosa en comparación con otros países. Los fines de semana las familias se reúnen, no en restaurantes sofisticados, sino en casas, en parques, en las orillas del río. Se hace asado, se toma tereré, se juega al fútbol. La vida social no pasa por el consumo ostentoso. No hay una presión por aparentar riqueza. Se valora la compañía, la conversación, el tiempo compartido. En las zonas rurales, el ritmo es aún más pausado. La jornada empieza con el canto de los gallos y el trabajo en el campo consume la mañana completa. Se cultiva, se cosecha, se cuida el ganado. Las mujeres preparan la comida, lavan la ropa a mano, cuidan a los niños. No hay lavadoras automáticas en la mayoría de los hogares rurales, ni agua corriente en todas las casas. Se depende de pozos, de tanques de agua, de camiones cisterna que pasan cada cierto tiempo. La educación es valorada, pero no siempre accesible. Las escuelas públicas existen en casi todas las comunidades, pero la calidad varía enormemente. En las ciudades hay colegios privados accesibles para la clase media y también instituciones más caras para quienes tienen mayores recursos. En el campo, los niños a veces deben caminar kilómetros para llegar a la escuela más cercana. La deserción escolar es alta, especialmente en secundaria, porque muchos jóvenes necesitan trabajar para ayudar a sus familias. El idioma guaraní está presente en todo momento, en las casas, en las calles, en el transporte público, en los mercados. No es un idioma folclórico reservado para ceremonias, es el idioma de la vida cotidiana. Muchas personas hablan guaraní y español con la misma fluidez, alternando entre ambos según el contexto. Pero en el campo, el guaraní es dominante. Hay quienes apenas hablan español
y eso no les genera conflicto. Viven en comunidades donde el guaraní es suficiente para todo. Paraguay es barato en comparación con otros países de la región. Esa es una de las primeras cosas que notan los extranjeros. Pero esa baratura no es uniforme. Hay productos y servicios que cuestan una fracción de lo que costarían en Argentina o Brasil, y otros que son sorprendentemente caros. La comida local es accesible. 1 kilo de mandioca cuesta menos de $1. El arroz, los fideos, el aceite, la carne de pollo, todo está al alcance de una familia de clase media-baja. Comer en casa es económico. Una familia de 4 personas puede alimentarse con menos de $200 al mes si cocina sus propios alimentos. Los mercados están llenos de productos frescos a precios bajos. La fruta es abundante. Mango, banana, piña, sandía, todo cultivado localmente y vendido sin intermediarios. El transporte también es barato. Un pasaje de bus dentro de Asunción cuesta menos de $0.50. Los taxis son accesibles, aunque muchos prefieren los mototaxis, aún más económicos y rápidos para moverse por el tráfico. La gasolina es relativamente barata en comparación con Argentina, lo que hace que tener un auto no sea un lujo inalcanzable para la clase media. El alquiler de vivienda es otro punto donde Paraguay resulta económico. En Asunción, un departamento de 2 habitaciones en un barrio promedio puede costar entre $200 y $300 al mes. En el interior, los precios bajan aún más. Comprar una casa también es accesible en comparación con otras capitales sudamericanas. Eso permite que muchas familias sean propietarias de su vivienda, aunque sea modesta. Pero no todo es barato. La tecnología es cara. Un celular de gama media cuesta lo mismo que en Estados Unidos o Europa, lo que representa una proporción mucho mayor del salario promedio paraguayo. Las computadoras, las tablets, los electrodomésticos importados tienen precios elevados. Eso crea una brecha. Quien tiene acceso a tecnología puede conectarse con el mundo, estudiar, trabajar de forma remota. Quien no, queda rezagado. La educación privada de calidad también es costosa. Las mejores escuelas y universidades cobran matrículas que están fuera del alcance de la mayoría. Estudiar medicina, ingeniería o derecho en una universidad privada implica un desembolso significativo. Muchos jóvenes estudian en instituciones públicas, pero la calidad es irregular y los recursos son limitados. Entonces, ¿es Paraguay ese lugar oscuro y olvidado que muchos imaginan? No. Es un país con desafíos, sin duda, con pobreza, con limitaciones, con problemas estructurales que no se resuelven de un día para otro. Pero no es un país sin vida, sin esperanza, sin posibilidades. Es un lugar donde millones de personas viven, trabajan, crían familias, construyen proyectos, ríen, celebran, enfrentan dificultades y las superan. La mala fama de Paraguay tiene raíces históricas reales, pero se ha exagerado y perpetuado sin matices. Sí, fue un refugio para criminales durante la dictadura. Sí, hay contrabando en las fronteras. Sí, hay corrupción. Pero eso no define la totalidad de un país. Reducir Paraguay a esos elementos es como reducir a una persona a su peor momento, ignorando todo lo demás. Lo que muchos no ven es que Paraguay es también un país de resistencia cultural. Es el único lugar de Sudamérica donde una lengua indígena se habla masivamente, sin que sea solo un símbolo folclórico. Es un país que mantuvo su identidad a pesar del aislamiento, de las guerras, de las dictaduras. Es un país donde la vida transcurre sin grandes alardes, pero con dignidad. Donde la gente no espera que el Estado resuelva todo, porque aprendió a organizarse por su cuenta. Donde la informalidad no es caos, sino una forma de adaptación a una economía que nunca les dio todas las herramientas formales. Paraguay no es un paraíso, no es el destino turístico de moda, no es el milagro económico, no es el modelo a seguir. Pero tampoco es el desastre que muchos imaginan. Es un país intermedio, complejo, contradictorio, como todos, con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus fracasos. Vivir en Paraguay puede ser difícil si se espera tener acceso a servicios
de primer mundo con infraestructura europea. Pero si se entiende el contexto, si se adapta uno al ritmo local, si se valora la tranquilidad, la calidez humana, la comida genuina, la naturaleza cercana, entonces Paraguay puede ser un lugar donde se vive bien. No de forma lujosa, pero sí de forma auténtica. La realidad, como siempre, está en el medio. Paraguay no es ni el infierno que algunos describen, ni el Edén que otros románticos quieren pintar. Es un país que merece ser conocido sin prejuicios, sin estereotipos, sin mitos que distorsionan su imagen. Es un país que existe más allá de su fama, con una vida cotidiana que tiene mucho más riqueza de la que se ve desde afuera. Ahora que has llegado hasta aquí, nos gustaría saber tu opinión. ¿Creías este mito antes de ver el video? ¿Tenías una imagen diferente de Paraguay? ¿Hay algo que te haya sorprendido? Déjanos tu comentario, queremos saber qué piensas. Y si este contenido te pareció útil, si crees que puede ayudar a alguien a entender mejor cómo se vive realmente en este país, dale like y suscríbete al canal. Seguiremos explorando otros lugares, otras historias, otras realidades que van más allá de lo que se dice. Nos vemos en el próximo video.